Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. La mayoría de los chilenos está preocupado y asustado por la delincuencia. Claro, con lo que contamos recién en nuestro reporte de actualidad, tienen más de alguna razón para estar tan preocupados. Pero, ¿por qué decimos esto? Porque hay un estudio, una encuesta que hace en el mundo la empresa internacional Ipsos, que se llama Preocupaciones del Mundo, y que establece que en Chile la primera preocupación del 62% de los encuestados es la delincuencia. Estamos con Miguel Pinto, subgerente de Asuntos Públicos de Ipsos Chile, con quien vamos a comentar los resultados de esta medición. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Hola, Miguel, muy buenos días. Hola, Álvaro, Constanza, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ¿cuáles son las principales conclusiones que para el capítulo Chile, podríamos llamar, de estas preocupaciones del mundo arrojó esta medición de Ipsos a nivel mundial? Hay algunas comparaciones, por ejemplo, y me adelanto lo que vas a contar tú. En Chile el 62% está preocupado por la delincuencia, y esto se compara con el promedio global, que es de un 30%. Así es. Harta la diferencia. O sea, el doble. Sí. Bueno, en realidad, como ustedes decían al comienzo, la principal preocupación de los chilenos es el crimen y la violencia. Algo que no es nuevo, porque ya hace más o menos un año que está instalada como la primera preocupación. Alrededor del 60%. Los últimos meses no ha tenido tantos cambios. Y en realidad el cambio más importante que se ha dado en los últimos 2 meses es el avance de la preocupación por la corrupción política y financiera, que se ha acercado bastante, llegó al 40% este mes, pero sin embargo sigue siendo, como decían ustedes ahí, el crimen y la violencia la principal preocupación. Oye, ¿y cómo se explica, qué interpretación hacen ustedes en Ipsos de este alto porcentaje de personas que están preocupadas por la delincuencia? Yo creo que razones hay, pero claramente e igual estadísticamente Chile no es de los países más inseguros del barrio. O sea, claramente aquí en Chile hay más seguridad que en Argentina, que Bolivia, que Perú. ¿Tendrá que ver con los medios de comunicación? Probablemente ¿Qué factores? no que en Uruguay. Por eso digo, ¿cuáles son las conclusiones que ustedes podrían... Es súper interesante el fenómeno, porque aquí nosotros lo que estudiamos son preocupaciones, Claro. más que datos duros. Sí. Y efectivamente, cuando uno compara las cifras de delincuencia, ya sea de datos, por ejemplo, de la cantidad de delitos Sí. que se dan en el país, han venido aumentando de todas maneras durante los últimos años, pero no llegan a los niveles que tenemos en comparativamente respecto de los países vecinos. A nosotros nos parece que el aumento de la violencia principalmente, y el cambio a cierto tipo de delitos más violentos que se ha dado en los últimos años, ha generado una preocupación mucho mayor de la que teníamos hace un tiempo atrás, principalmente porque la gente no estaba acostumbrada a este tipo de delitos. Y eso hace que, por supuesto, pase a ser la principal preocupación, sin todavía, como decíamos, tener niveles tan altos de delitos como hay en otros países. Oye, a mí me parece, yo estaba buscando ahí un tuit de la ministra Toá, ¿ya? Donde ayer, o sea, hace 11 horas, ella dice: hoy en la SOFOFA entregamos un balance sobre nuestra estrategia de seguridad. Las estadísticas muestran una baja en delitos como usurpaciones, robo de madera y la recuperación de centros urbanos antes ocupados por el comercio informal. Entonces, bueno, esto en cuanto al presupuesto, ¿cierto? 2024, que obviamente va a tener tiene también... foco en seguridad. Tiene foco en seguridad, exacto. Me quitaste las palabras de la boca. No, estoy cooperando. Sí. Entonces, no sé acá si es que efectivamente han bajado las estadísticas, ¿cierto? En cuanto a la seguridad pública, porque recién estábamos nosotros también acá hablando de casos gravísimos de personas encontradas muertas. Acribilladas, asesinadas, sí. En fin, con una teoría de que se trata de organizaciones internacionales que vendrían a avisar que Concepción les pertenece. Pero son cosas terribles que están ocurriendo acá en nuestra región. Entonces hay señales contradictorias. Por un lado, el gobierno trata de decir, no, nosotros tenemos la manija, la recuperamos, y por otro la gente tiene, como dices tú, ustedes miden percepciones, no son datos duros,
Y probablemente estos datos duros que sí podría tener la ministra del Interior contrastan con la percepción de la gente común y corriente como nosotros, que efectivamente se siente más insegura. Exacto. Acá lo que hay detrás de esto es la percepción de temor que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Y eso no se cambia tan rápidamente. O sea, independiente que baje la estadística, no es que se traspase inmediatamente a la sensación de temor, no es que baje inmediatamente la sensación de temor, como decíamos. Y principalmente yo creo que tiene que ver con la violencia y con la crudeza con la que están actuando los delincuentes. Efectivamente, la llegada de ciertas bandas internacionales ha generado también una sensación de mayor vulnerabilidad, porque el tipo de delitos que se cometen es mayor. Ahí, obviamente, el aumento del índice de homicidio es clave. Claro. Oye, y respecto de la otra variable, que es la segunda preocupación de los chilenos, recordemos que este estudio de Ipsos, con cuyo subgerente de Asuntos Públicos en Ipsos Chile, Miguel Pinto, estamos conversando, se denomina Preocupaciones del Mundo. Y la segunda preocupación de los chilenos es la corrupción política y financiera. ¿Qué interpretaciones sacan ahí? Mira, es lamentable porque hace algunos años nos jactábamos como chilenos de que teníamos que la corrupción no era un problema como el que aquejaba a nuestros vecinos más cercanos. Perdón. Si uno mira el promedio global, la corrupción siempre ha estado entre el lugar 4, 5 entre las preocupaciones que medimos, y en Chile nunca fue un tema tan importante. Salvo en ciertas situaciones específicas, y lo que hemos visto durante los últimos 3 meses aproximadamente es un aumento muy fuerte de la preocupación por este tema, principalmente por el caso Convenio. Ya. Pero no solamente por eso. O sea, se dio coincidentemente con el caso Convenio, es decir, hay una reacción de la gente, una preocupación por este tema tras este caso de las fundaciones, pero no es el único. O sea, hemos visto autoridades también que están siendo investigadas por algunos casos en Vitacura y un par de casos más, digamos, en el ámbito político, pero que se traspasa, como digo, a esta preocupación que ha aumentado exponencialmente. El último mes subió 11 puntos respecto a la medición anterior, así que por eso es que es mucho. Son pocos los temas que avanzan tantos puntos entre un mes y otro. Oye, fíjate que llama la atención que entre estas preocupaciones de los chilenos estén tanto más abajo algunas que están vinculadas con la economía y con la estabilidad económica de las familias. Exacto. Estamos hablando de la inflación, estamos hablando del desempleo. De la pobreza, la desigualdad social. O sea, y que estén superadas por tan amplios márgenes por estos dos ítems, que son la delincuencia y la corrupción política y financiera. Exactamente. ¿Les llama la atención eso a ustedes también? Sí, por supuesto. Lo que hemos venido observando es que la inflación, que había estado muy arriba, muy cerca del crimen y la violencia, ha ido bajando de a poquito, ¿eh? O sea, ha bajado todos los meses algunos puntos. Este mes bajó solamente un punto, pero ha caído, llegó a un pic bien importante hace algunos meses, 6, 8 meses, estaba ahí muy fuerte. Y con algunas señales económicas hemos visto cómo ha ido bajando, al mismo tiempo que ha ido subiendo la percepción de desempleo como un problema. Pero claramente el tema económico, al menos en esta pasada con esta contingencia política, ha pasado a segundo plano. Ahora, si tú sumas la preocupación por la inflación, el desempleo, la pobreza, en realidad tienes porcentajes bastante altos. Perfecto. Sí, En conjunto, sí. Sí. Bueno, hoy hace un tiempo, Miguel, yo conversaba también un poquito, ¿cierto?, sobre el índice de percepción de la corrupción del 2022, o sea, que se estudia el 2022, ¿cierto?, y que fue entregado en enero del 2023, en donde este índice, igual, ¿cierto?, que es entregado por Transparencia Internacional, da a conocer que la mayor parte del mundo sigue sin combatir de lleno la corrupción, y el 95% de los países solo han conseguido avances mínimos o nulos desde el 2017. Yo creo que eso también es algo que quizás nos está pasando un poquito la cuenta acá en Chile, ¿cierto? Que efectivamente no se han generado estrategias para combatir la corrupción, los mecanismos de transparencia tampoco se resguardan en el fondo, a pesar de que existe una ley, ¿cierto?, de transparencia, pero tampoco es algo en lo que haya mucho
foco hoy en día. No sé si eso tiene igual alguna interferencia con lo que hoy en día preocupa tanto a los chilenos. Sí, de todas maneras. Hay una deuda pendiente, me parece, a nivel global con los temas de corrupción. Yo decía antes que el promedio mundial de la preocupación por de la corrupción está cerca del 27%, eso es un porcentaje alto, y además se dan en muchos países con mucha fuerza. En Latinoamérica, bueno, tenemos a Perú liderando ese ranking, con un 52% de personas que están preocupadas por ese tema, pero en el mundo en general hay una preocupación alta por este tema. Y se da junto también con la crisis de confianza en las instituciones, o sea, crisis de confianza en los partidos políticos, en el gobierno, en las instituciones en general, en las empresas, y ese no es un fenómeno que se está dando solamente en Chile, sino que a nivel global. Así que hay una deuda importante ahí. Me parece que el esfuerzo que están haciendo instituciones como Transparencia Internacional es importante, pero no es un tema prioritario, al menos en las agendas de los distintos gobiernos, y si miramos el caso chileno tampoco. Oye, según este mismo ranking de corrupción, Chile ocupa el puesto número 27 de 180 países que son medidos, pero empeoró su condición en el fondo este año. Sí, exactamente, tiene que ver con esto, con los casos que se han conocido. Lamentablemente el problema que se genera ahí con las fundaciones le genera un daño tremendo a nuestra democracia en general, no solamente a las fundaciones. Nosotros hicimos hace poco un estudio también respecto de la percepción que se generaba o que tiene la ciudadanía sobre las fundaciones en general, si bien ellos reconocen que no son todas las fundaciones y caen en el mismo saco, sí hay un daño efectivamente a todo el sistema que funciona de apoyo social y que es bien relevante en nuestro país, que tiene una larga historia, partiendo por instituciones como la Teletón, como Techo, ¿cierto?, que se dedican a trabajar por temas bastante importantes y súper necesarios para nuestro país. Entonces hay obviamente ahí un daño que se está generando y que hay que cuidar muchísimo la poca confianza que hay que cuidarla, porque es algo que se pierde con facilidad y que se recupera de manera muy difícil. Miguel Pinto, subgerente de Asuntos Públicos de Ipsos Chile, a propósito de esta medición o la entrega de esta medición del informe mensual Preocupaciones del Mundo, que evidentemente nosotros nos enfocamos en lo que pasa aquí en nuestro país y que establece que la preocupación por la corrupción en Chile subió un 11 puntos y se instala en segundo lugar después de la delincuencia. Gracias por visitarnos aquí en Buena Costumbre, Miguel Pinto, que tengas muy buen día. Muchas gracias, Miguel, que esté muy bien. Un abrazo, que esté muy bien, chao. Chao, gracias. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.